Bienvenido mi querido séptimo año, ¿cómo está? En esta oportunidad vamos a revisar la explicación de la guía número 42 para que pueda realizarla de manera autónoma. Vamos a comenzar con esto que se llama artículo informativo. ¿Por qué? Porque para cerrar la unidad de la identidad vamos a confeccionar, ¿cierto? O producir, como le digo yo, un artículo informativo, ¿ya? Entonces, esta es el encabezado de su guía. Aquí está el mismo recordatorio de la clase pasada para que no lo olvide. Y luego ya nos encontramos con la guía 42 que lleva por nombre artículo informativo y cuyo objetivo es planificar y escribir un texto informativo a partir de conceptos aprendidos en la unidad. Ahora, si usted lo encuentra como texto informativo, no hay ningún problema porque el artículo informativo es un texto informativo, ¿ya? Bien, entonces comenzamos con lo primordial, que es un artículo informativo. Bueno, el nombre lo dice, ¿ya? El propósito principal es informar, ¿ya?, a una audiencia sobre un tema de interés. Ya, perdón, de nuevo. El artículo informativo, como el nombre lo dice, tiene como objetivo informar, ¿ya? Entonces, estamos frente a un texto que es un texto no literario porque desarrolla información real y, como lo dice aquí, el tema tiene que ser de interés, ¿ya? Porque a través de él el lector va a aprender cosas nuevas, ¿cierto? Se va a interesar también por el tema y luego usted le va a estar contando, bueno, o usted en un texto informativo, perdón, va a estar aprendiendo, ¿ya? Entonces, para realizarlo, porque hoy día vamos a hacer uno, debe tener en cuenta factores como estos. El tipo de la audiencia a quien se va a dirigir, ¿ya? Recuerde que no es lo mismo escribir un texto a un público infantil, a un público adulto, a un público joven, no es lo mismo, ¿ya? Luego, ¿cuál es su propósito? ¿Qué es lo que usted quiere comunicar? Luego, ¿qué tipo de información va a entregar? Los diferentes datos también y finalmente utilizar una estructura adecuada, ¿ya? Oiga, en general los artículos informativos siguen esta estructura. Dice muy particular, pero yo no la encuentro particular porque supuestamente es una estructura que siguen todos los tipos, los textos que están escritos en párrafo. Al final, el único texto informativo que no sigue como la estructura de párrafo, pero aún así los tiene, es la noticia, porque sus componentes tienen otros nombres. Entonces, eso. Tiene una introducción, ¿ya? En donde se presenta el tema, se presentan los objetivos del artículo, se motiva la lectura y eso. Luego en el desarrollo tiene que estar constituido al menos por 3 párrafos, ¿ya? Cada párrafo debe tener un tema desarrollado para cuidar la coherencia y la cohesión, ¿ya? Porque si no se torna muy repetitivo. Entonces, trate de que cada párrafo tenga una idea distinta. Luego, en cada párrafo se desarrollan las ideas centrales, ¿ya? También la información que usted tenga y también las descripciones que quiera hacer al respecto del tema, ¿ya? La idea, como dice aquí, es clasificar la información según importancia y presentarla como un cuerpo estructurado. Entonces, son 5 párrafos mínimo. Introducción, 3 párrafos del desarrollo del tema y el último sería de conclusión, ¿ya? En la conclusión se responde al interrogante desde el principio, es decir, a qué conclusión llegó, ¿cierto?, después de este trabajo. ¿Ya? Es una síntesis y puede añadirse información que puede ser investigada en el futuro. Se abre la posibilidad a nuevas investigaciones. Luego de grabar este video yo lo voy a escuchar a ver si eso que suena interrumpe mucho. Bien, entonces, de nuevo, introducción, desarrollo y conclusión. Un párrafo para la introducción, 3 para el desarrollo y 1 para la conclusión. Serían 5 párrafos. Mire, este es un organizador, ¿ya? Un organizador gráfico en el cual se entiende un poco cómo funciona esto, la estructura.
tenemos la introducción, tenemos 3 ideas desarrolladas y finalmente la conclusión, ¿ya? En la introducción, como lo dije anteriormente, se presenta el tema. Luego, en las ideas, que corresponde una a cada párrafo, se entrega información y descripción de la información. Y así lo mismo con los otros párrafos, las otras ideas. Y finalmente, en la conclusión se establecen las consecuencias, la síntesis de la idea principal, los futuros trabajos, los aprendizajes, todo eso. Mire. Ya. Yo le pauteé un poquito este proceso y le establecí en primer lugar, ¿cierto? Paso número 1, planificar, ¿ya? Bien, entonces, debe responder las siguientes preguntas antes de escribir. ¿Qué tipo de texto voy a escribir? Ya, esta respuesta está planteada en el objetivo y más que nada se la acabo de explicar. Luego, ¿con qué propósito va a escribir su texto? Agárrese del mismo objetivo, ¿cierto? Y también pónganlo ahí. ¿Cuál es el propósito? Bueno, y el nombre del tipo de texto, ¿ya? ¿Quién o quiénes leerán mi texto? Y, como se lo señalé anteriormente, debe, ¿cierto?, centrarse en el tipo de público para adecuar su registro de habla, ¿ya? No creo que en estos casos sea necesario hablar en un lenguaje extremadamente formal, porque en el fondo aquí los lectores vamos a ser sus conocidos, ¿cierto? Y tiene que hablar en un lenguaje culto, pero yo creo que tendría que ser semi-formal, ¿ya? Ahora, ¿qué temas va a desarrollar en el artículo informativo? Hablamos de la identidad, hablamos del alter ego y hablamos de la identidad cultural. Entonces ahora decida usted. Yo los pondré a todos. Yo los pondré a todos y ahora le voy a decir cómo. Mire, en este organizador, hoy se me quedó ¿cómo se llama? La instrucción atrás. Pero lo vamos a corregir. Mire. Aquí está. Esto se hace así. Y ahora le ponemos presentar. Ya vio. Dice, investiga brevemente para poder recopilar más antecedentes y ordene la información en el siguiente organizador gráfico. Ya, esa era la instrucción. Yo creo que tenemos información, pero sería bueno complementarla. ¿Ya? Quiero saber si aquí se puede escribir... ¿Qué es esto? No, no se puede. Ya, no importa. Quería escribir así como... Aquí hay... Draw. A ver, veamos. Ya. Esta es la introducción, ¿verdad? Entonces, esta es la intro. Está muy gordito. Esta es la intro. Y en la introducción, eso es fatal. Ya. Vamos a ocupar este mejor. Ya, esta es la introducción. Este espacio a mí me va a servir para organizar mis ideas, ojo. Ya, ¿qué voy a hablar en la introducción? Voy a presentar el tema y voy a dar una definición. Voy a dar una definición de identidad, perdón. Esto es fatal. Ya, olvidémoslo mejor. Olvidémoslo. Aquí no ha pasado nada. Bueno, así mejor, mire. Vamos a agrandar esto lo más posible. La suerte es que la tecnología nos acompaña y podemos hacer este tipo de cosas. Ya. Mire. Ahora sí, más fácil. Esta es la intro. Y en ella vamos a comenzar hablando, ¿cierto?, de la identidad. Entonces vamos a entregar una definición
de identidad. ¿Y por qué es importante reconocer la importancia de reconocer nuestra propia identidad? ¿Ya? En la intro. Luego vamos a hablar aquí. ¿Se va entendiendo? Sí, yo creo que sí, así ahora se va a entender. En el primer párrafo vamos a hablar de el alter ego. Alter ego en la literatura. En la literatura o en el cómic. ¿Ya? Como segundo párrafo vamos a hablar, ¿de qué podemos hablar? Vamos a hablar de en el segundo párrafo vamos a hablar de la identidad cultural. ¿Ya? En el tercer párrafo vamos a hablar de la identidad esperando aquí la identidad cultural en la literatura. Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a concluir? Vamos a hablar sobre vamos a valorar la identidad actual, en la actualidad. Ya. Muy bien. Entonces, cuando yo escriba mi texto informativo, mi artículo informativo, voy a seguir esta estructura y ninguna otra, porque aquí yo ya tengo ordenaditas mis ideas. Eso es. ¿Ya? Ya, definición de identidad. Ya. Voy a ver si me acuerdo porque lo inventé en el momento. Ya, paso 2, escribir, ¿vio? Entonces, mi título va a ser ¿por qué es importante reconocer nuestra identidad? O la importancia de la identidad. O simple y llanamente le puedo poner la identidad. ¿Ya? Bien. Párrafo 1. En el presente texto vamos a desarrollar... no voy a empezar así. Todos sabemos que la identidad proviene del griego identitas y significa reconocer, ¿cierto?, nuestra propia forma de ser, de pensar, nuestros rasgos característicos que nos diferencian, ¿cierto?, como persona. Y ahí, en esas líneas, yo ya le hice una introducción. Y según lo que planificamos en el paso anterior. ¿Ya? Algo así. Bien, solamente lo ayudé con la introducción porque lo demás lo tiene que hacer usted. Bien, mire aquí. Aquí tenemos la planilla, la pauta para revisar su texto. Entonces, una vez que usted lo tenga escrito, va a decir, bueno, organice la información en introducción, desarrollo y cierre, ¿sí? Acorde a lo que le acabo de enseñar. Presenté el tema central en el título, ¿sí o no? Desarrolle una idea o subtema por párrafo. Entonces ahí usted se va a dar cuenta, usted va a hacer un proceso de análisis en la escritura de su artículo informativo y va a ver en el fondo si lo escribió bien o no. ¿Ya? En cuanto al desarrollo de las ideas, presentó información relevante que ayuda a conocer más sobre el tema. Expresó sus ideas con claridad y así va a revisar sí o no según corresponda. ¿Ya? Bien, y finalmente me va a responder esto. ¿Qué tipo de texto escribí hoy? Y me lo responde así. Yo escribí y luego, para mí, escribir un artículo informativo fue fácil o difícil y me explica por qué.
¿Ya? Este porque está junto porque es de respuesta. Bien, y eso ha sido todo. Cualquier duda o cualquier consulta, no dude en escribir.